Este es un espacio donde hablamos sin filtro de lo que realmente importa. ¿Cómo carajos vivir mejor sin morirnos en el intento? Te habla tu psicóloga Fer. ¿Te ha pasado que por más que te esfuerces, hay una vocecita dentro de ti que muchas veces se activa y empieza a decirte que no lo hiciste bien, que pudiste haberlo hecho mejor o que no vas a poder? Pues esa voz interior que aparece para recordarte tus miedos, tus errores, tus fallas, pues la vamos a abordar el día de hoy. Vamos a ver cómo se forma, por qué está ahí y sobre todo si la podemos transformar, porque no se trata de callarla, sino de aprender a escucharla con conciencia, entenderla y aprender a hablarnos de una forma diferente. Bienvenidos a Vida Plena sin filtro, el podcast que no está aquí para endulzarte el oído con palabras bonitas, sino para darte lo que de verdad necesitas. Una buena sacudida, ese abrazo genuino y ese impulso que a veces no sabes dónde encontrar. Aquí venimos a decirte lo que tu vecina no te dice, lo que tu mamá no pudo enseñarte y lo que tu pareja a veces ni entiende. Este podcast es ese compinche que te agarra de la mano cuando no sabes qué hacer. Es el recordatorio semanal que te ayuda a vivir y a disfrutar la vida que estás construyendo. El pilar que sostiene el cambio que estás creando. Porque construir una vida plena no se hace en soledad ni con pura motivación. En Vida Plena sabemos que crecer duele y por eso te acompañamos. Este podcast es ese lugar donde puedes volver cada semana para recordar que no estás solo ni naciste con defectos de fábrica y que tu vida sí puede ser diferente. Si estás creando una vida distinta, este podcast te acompaña. Si estás saliendo del caos, aquí tienes una brújula que te guía. Y si ya decidiste que mereces más, aquí te ayudamos a sostenerlo. Nos puedes escuchar en Spotify y YouTube. Y si aún no eres parte de nuestra comunidad, ¿qué esperas? Recuerda que mereces una vida plena. Bueno, valientes, y para empezar este tema, obviamente hay que explicar qué es ese diálogo interno. Pero antes quiero explicarte de dónde viene el concepto del diálogo interno y cómo se va desarrollando para que lo puedas comprender mejor y lo domines. El diálogo interno es esa conversación constante, ¿cierto? Esa narrativa que siempre está, ya sea consciente o inconsciente o automática, mejor dicho. O sea, la que está ahí que tú puedes elegir o la que está automática. El diálogo interno viene a partir de los pensamientos. Y te recuerdo que los pensamientos son esos impulsos eléctricos y químicos que se activan en tu mente como conexiones neuronales y pueden ser positivas o negativas. Es decir, te pueden ayudar tanto como no pueden ayudarte. Justo los pensamientos conectan lo que es la emoción, la memoria y el lenguaje. Y esto es muy importante que lo entiendas. ¿Y por qué lo debes entender? Porque los pensamientos siempre van a nacer desde una emoción que van a ligarla precisamente a la memoria, a un recuerdo y al lenguaje. El lenguaje ya sea verbal o no verbal. Estos pensamientos nacen de las creencias y las creencias son esas verdades absolutas o marcos de referencia o paradigmas que tenemos en nuestra vida, que se va conformando a medida que vamos creciendo, a medida que vamos conociendo nuestra realidad y enfrentándonos al mundo. Entonces, para hacerte este pequeño repaso, primero están las creencias, luego digamos que las creencias son esos cimientos invisibles de todo lo que crees y de todo lo que habita dentro de ti. Luego están los pensamientos, que son, digamos que, esas expresiones visibles. Y luego está el diálogo interno.
justo este diálogo interno es como esa relación entre lo que tú eres y lo que piensas. Es decir, que el diálogo interno es como la interpretación de tus pensamientos como tal, que nacen de tus creencias. Explicado esto, empezamos a entender que el diálogo interno es aquello que pensamos de nosotros, cómo interpretamos, el cómo interpretamos todo lo que vemos de nuestro mundo y cómo nos tratamos. Y este diálogo nos va a ayudar a reflexionar, a decidir y a organizar absolutamente todo en nuestra vida. ¿Cómo se va conformando? Como te expliqué, que se van formando las creencias a partir de toda nuestra experiencia de vida. Digamos que se instaura un diálogo fijo cuando se logran repetir, organizar y crean una narrativa constante en nuestro pensamiento. Es decir, que si yo puedo tener un pensamiento aislado, único, a partir de ahí no se genera un diálogo interno. Pero si es constante, si logro sostener ese diálogo durante mucho tiempo, ya se queda permanentemente. Eso no quiere decir que no se pueda cambiar, sí se pueden cambiar, pero si yo no soy consciente, entonces ese diálogo interno me va a acompañar durante mucho tiempo. ¿Qué es lo importante aquí? Que tenemos que aprender a definir o a detectar cuál es mi estilo de conversación interna, esa voz interna que yo tengo, cómo me cuenta lo que yo veo y lo que yo creo, cómo me lo está narrando, porque hay muchas formas de narrarla. Y aquí te las voy a explicar algunas. Puede ser esa voz perfeccionista, que todo lo quiere perfecto, que le falta un poquito para que esté todo bien. Siempre le está faltando algo. También está el miedo. Siempre empieza a ver todo lo negativo. Está también la comparación. Empieza a compararse, a mirar que este sí tiene o este sí lo hace y yo no. También está esa voz del castigo. Es que lo hiciste mal, es que siempre lo arruinas y siempre te está señalando. Y también está esa voz ansiosa que siempre está viendo todo lo peor que puede pasar para anticiparse ante la situación. Hasta aquí tú puedes detectar más o menos cómo puede ser esa voz. Que pueden ser todas que se pueden activar en distintos momentos, sí, claramente. Y ya te voy a explicar por qué. En el episodio pasado te hablé un poco sobre nuestro modo de supervivencia, que hay 3 modos de afrontar el peligro, por así decirlo, que es la lucha, la huida y la parálisis. Y quiero ahondar un poquito acá para que logres entender algo y por qué dejé este episodio para después del episodio anterior. Y es que quiero que imagines, de pronto has visto el dibujito del cerebro humano por ahí en algún lado, si no también lo puedes buscar. Y es que está el cerebro grande, ¿no? Imagínate tú el cráneo, el cerebro grande dentro del cráneo y hay varias partes, ¿no? Entonces, desde la parte baja de en medio está lo que es el sistema, muchos le llaman porque hay varias teorías, ¿no? El sistema reptiliano, pero en esta partecita del cerebro está el tálamo. Y quiero hablarte por facetas para que aprendas y sepas qué tienes dentro de tu cabeza y cómo funciona tu sistema de proceso de información, de procesamiento de la información. Entonces está el tálamo, que es todo lo que observa todo lo sensorial, o sea, quien recoge toda la información sensorial, lo que ves, lo que oyes, lo que hueles, lo que sientes en tu cuerpo, absolutamente toda esa información primero entra al cuerpo. Luego pasa la información a la amígdala, que seguramente has escuchado lo que es la amígdala, y es la que clasifica el peligro, ¿no? Precisamente es la que se encarga de decidir si esto que estás viviendo en este momento es peligroso o no, y quien decide si responde con lucha, huida o parálisis.
Luego de acá, la información pasa, esto es digamos que es una explicación rápida, ¿no? Al hipocampo, que es el que le da contexto a la situación. Bueno, le da contexto y narrativa, es decir, esto está pasando en este momento. Y luego esa información va al hipotálamo, quien ejecuta la respuesta como tal. Entonces, primero vemos digamos que vivimos el momento, recibimos la información, la clasifica la amígdala, le pone contexto el hipocampo y luego la ejecuta el hipotálamo. ¿Qué pasa de acá? ¿Ejecuta para qué? Y aquí viene la parte más importante. Pasa a la corteza prefrontal. En la corteza prefrontal es la parte que tú tienes, digamos que en tu frente, ¿no? Esta parte de adelante. Entonces, como has podido notar, empieza desde la parte del mediecito, como digamos que detrás de la oreja, por debajo, empieza por ahí y va subiendo. Cuando ya sube toda la información a la corteza prefrontal, es ahí donde podemos evaluar si esa reacción es apropiada o no, si la podemos frenar o si no se puede. Y esto pasa en nada menos que en medio segundo. En medio segundo, todo ese camino, ese recorrido de información pasa en menos de medio segundo. Ahora, ¿por qué te explico esto y te lo explico de esta manera? Porque el diálogo interno puede trabajar adecuadamente cuando la información llega hasta la corteza prefrontal. Y es ahí cuando mi capacidad de diálogo interno puede ser más alta, más profunda, más reflexiva, más empática, más acertada, mucho más intuitiva. Entonces podemos tomar mejores decisiones, podemos tener un lenguaje interno mucho más sano y saludable que cuando solamente el pensamiento o digamos que este diálogo interno no se logra de una adecuada forma, cuando toda la información queda en las primeras fases, que es decir, cuando llega y primero recibo la información, luego por el tálamo, luego vamos a la amígdala, que es la que clasifica. Y si resulta que si mi amígdala dice que esto es un peligro, se queda allí. Y pasa lo que se llama una hiperestimulación de la amígdala. Como digamos que entra la amígdala en caos, ¿no? Y es como si encendiera una alerta roja. Alerta roja, imagínate tu cerebro, ¿no? En alerta roja constante, y cuando va la información a los otros pasos, no pasa adecuadamente, porque el hipocampo, como si no encuentra, digamos, sentido a la información, no sabe qué hacer con ella, no encuentra cómo darle lugar o darle ni contexto ni narrativa a esa información. Y pasa la información distorsionada al hipotálamo, que es quien ejecuta. Y como no tiene la información adecuada, puede ejecutar de manera errónea. Y la información pasa de manera muy distorsionada a la corteza prefrontal, que es la que se encarga de procesar toda la información de manera valga la redundancia, razonable, o sea, que se encarga de razonar y pensar como tal, de analizar la información bien. Entonces, ¿por qué te cuento todo esto? Porque de aquí la importancia de poder mantener todo esto, lo que te acabo de explicar, todo nuestro sistema nervioso en regulación constante. Que el episodio pasado te mencioné algunos hábitos que puedes empezar a practicar para mantenerte regulado y así tu mente tenga más oportunidad de cuidar un diálogo interno más empático contigo, más compasivo, más amoroso y que de verdad te impulse y te ayude a sostener la vida plena que deseas construir. Ahora, la pregunta acá súper importante. Fer, ¿será que se puede callar esa voz? No, no se puede callar esa voz. Porque como te digo, siempre van a ser necesarias
necesarios esos impulsos eléctricos y químicos en nuestra mente, es decir, nuestros pensamientos, porque nos van a ayudar a decidir, a tomar decisiones, a interpretar la realidad para poder sobrevivir, porque la función de la mente es mantenernos vivos, no felices. Entonces eso hay que tenerlo muy claro. Por eso es importante el compromiso y la conciencia en este camino. ¿Qué podemos hacer en vez de callarla? Porque no es para nada saludable callarla. Entenderla, escucharla, abrazarla para luego transformarla. ¿Por qué? Porque precisamente son experiencias, memorias, emociones, lenguajes que se ha acumulado y se ha instaurado en nuestra mente para ayudarnos, solamente que a veces, bueno, se confundió y pensó que de pronto decirme que yo no soy suficiente para alguna situación, por ejemplo, para ese trabajo que yo quiero, es una manera de protegerme. Bueno, le tengo que ahora decir, sé que me estás protegiendo, sé que me estás cuidando, pero esto que se me está presentando ahora no es ningún peligro para mí. Y es ideal empezar a crear momentos más conscientes y seguros para nuestra mente, hablarle de esta manera. Por eso muchas veces las personas con ansiedad, con fobias, con miedos o con situaciones que de pronto no saben manejar, necesitan un acompañamiento profesional porque solo se les dificulta. Hay que entender que esa vocecita que te habla de forma tan negativa y que critica todo y que para todo, a todo le pone un pero, esa voz es una parte de nosotros que no aprendió desde el amor, aprendió desde el miedo, desde el castigo, desde la comparación, desde la perfección y no desde el amor. Pero nuestro trabajo ahora es enseñarle precisamente desde el amor. Y eso hay que aprender a modelarlo. Por ejemplo, por eso a veces se habla tanto del amor propio y que tienes que aprender a cuidarte y quererte tú primero para luego recibir de los demás. Hay que aprender a modelarlo primero. Por ejemplo, si vas a tomar decisiones, pregúntate si esa decisión va dirigida hacia tu bienestar o no. Y hazlo. Por ejemplo, bueno, es que estoy, digamos que un ejemplo sencillo, ¿no? Resulta que estoy teniendo problemas de salud y cuando me hacen todos mis exámenes resulta que tengo el colesterol por aquí, el yo no sé qué por allá, el azúcar por allá. Y cuando voy a mirar mis hábitos de alimentación, de ejercicio, resulta que todo está fuera de control. Entonces ahí es donde elijo un acto de amor hacia mí. Cómo me estoy amando y cómo me estoy cuidando. ¿Okay? Si no puedo consumir este tipo de alimentos porque daña mi organismo, entonces tengo que eliminarlo. ¿Por qué creen que a veces a un bebé recién nacido o de meses uno les dice no les puedes dar gaseosa, no le puedes dar dulces, no le puedes dar esto y aquello? Porque su organismo no está preparado para eso. Bueno, en realidad el organismo no está preparado para eso nunca, pero bueno, nos convencieron de otra cosa, pero esto es tema de otro podcast, no nos metamos ahí por ahora. Entonces es importante entender y tener ese discernimiento, qué es bueno para mí, para mi bienestar y qué no. Y modelarlo, es decir, accionarlo, hacerlo. Porque así mi cuerpo va a entender y mi mente va a entender que yo soy importante y que yo me cuido y que yo soy la responsable o el responsable de que el lugar que habito es un lugar seguro. Pero parte primero de esa decisión y esa responsabilidad. Porque bueno, ya somos adultos, ya no viene papá y mamá a salvarnos ni a rescatarnos. Ya esa responsabilidad no es de ellos. Por eso es tan importante que tú aprendas a escuchar a tu cuerpo primero. Escucha las sensaciones, escucha lo que sientes, lo que estás habitando, lo que habita dentro de ti, cómo estás percibiendo las cosas. Porque primero entra, como te expliqué, el tálamo es quien recibe la información sensorial. Eso es lo que va a activar tus pensamientos y tu diálogo interno.
Entonces es importante que estés atento y que tu cuerpo esté en un lugar seguro, se sienta seguro, para que este diálogo se suavice, porque créeme, no hay cambio que valga si tu cerebro está desregulado. Eso es muy importante que lo tengas en cuenta para cualquier cambio que vayas a hacer. Es importante aprender a cuidar a tu cuerpo, aprender a hacerte cargo de tu diálogo interno y de tus pensamientos. Y ahí es cuando luego vamos más profundo a cambiar esas creencias que de pronto nos están llevando por el lado equivocado. Ahora, ¿qué ejercicio puedes usar para mantenerte más, digamos que más consciente de tu diálogo interno? La escritura terapéutica, es decir, el journaling, que es súper importante. Hay personas que dicen, no, que flojera el journaling, es que a mí me da flojera como escribir, pero si te da flojera escribir, créeme que se te va a hacer cada vez más difícil hacerte consciente de lo que pasa por tu mente, porque la escritura ayuda a observar con mucha más objetividad tus pensamientos y no de forma obsesiva, sino de forma consciente y amorosa. Por ejemplo, si se te hace difícil, empieza con una vez a la semana y luego empieza una vez al día. Así sea una pregunta. Hoy, ¿cómo me sentí? ¿Qué pensamiento predominó en mi día? ¿Qué fue lo que me dije? Entonces ya tú dices, ok, como ya te estás entrenando a tu mente a que se dé cuenta de lo que piensa, a ser autoobservador, entonces empiezas en esos momentos donde se activa ese diálogo interno, ya tú vas a reconocer esa voz y ya tú le vas a poder hablar con más autoridad y decirle que gracias por esa frase, esa manera de hablarte, pero que no es lugar de protegerte ni tiene que estar alerta, sino que es un momento donde tú quieres disfrutar, donde tú quieres vivir esa experiencia y que estás seguro o segura. Porque todo el tiempo que se activa este diálogo interno, negativo, crítico, ansioso, castigador, es porque cree que está en presencia de una amenaza o peligro. Y claro, hay personas que vivieron experiencias muy difíciles en su vida, que su diálogo interno está muy, digamos que fracturado y siempre tiene esta narrativa tan negativa. Pero como te dije hace un momento, se puede cambiar. Ahora, ¿cuáles son estos pasos que puedes tener para llevar este journaling a cabo y poder modificar tu diálogo interior? Primero, detecta el momento. El primer paso, detecta el momento en que estás. Luego, identifica el mensaje que está trayendo ese diálogo. ¿Qué es lo que te está diciendo? ¿Cómo te lo está diciendo? Y luego haz ese papel de cuestionarlo y decirle, oye, este no es el momento correcto para que aparezcas. No estoy bajo amenaza, no estoy bajo peligro. Simplemente estoy teniendo una conversación con mi pareja. No estamos en la defensiva, no necesitamos defendernos, solamente estamos escuchando y oyendo. Porque a veces en las discusiones quien salta más es ese modo defensor. Luego el cuarto paso es responder desde la compasión. Y esto es un ejercicio que hay que hacer constante. Siempre poner un ejemplo, siempre intenta aterrizar esto con un ejemplo sencillo. Si fuera esto que lo está haciendo un niño de 8 años o el ser que yo más amo, ¿qué le diría? ¿Cómo se lo diría? ¿O cómo lo hago desde el amor? Y si no tienes ejemplos concretos, entonces, uno, es momento de buscar ayuda profesional, porque de verdad hay situaciones donde el pensamiento no te deja disfrutar, donde te hunde cada vez más y te sabotea. Y cuando tú no encuentras tú mismo una solución, ahí es cuando tienes que buscar ayuda profesional. Y luego de que tú tengas ya este diseño, ¿no?, de pensamiento más diferente, este diálogo desde la compasión y desde el amor, si ya reconociste que no puedes, bueno, busca ayuda, pero si lo encontraste, si dices, ok, me puedo hablar con amor en este momento, entonces ahí es donde vas a empezar a crear un nuevo diálogo. ¿Qué es lo que te vas a repetir?
¿Cómo vas a empezar a mirar esta nueva situación? ¿Qué diálogo te vas a empezar a decir? Bueno, si estoy hablando de un tema muy vulnerable con mi pareja y de pronto me enoja muchísimo y empieza mi lenguaje, mi diálogo interno a decirme un montón de cosas, o a compararse o a sentir miedo o a buscar la perfección de alguna manera, tengo que aprender a decirle que en ese momento no necesitamos estar a la defensiva, sino tener apertura, una escucha más empática y aprender a tener pausas. Siempre te lo he mencionado, aprende a tener pausas, a darte momentos para ti, a poder pensar, a tener esos momentos de respiración consciente para que tu mente pueda tener más oxígeno y así el proceso de la información llegue completa a donde, o sea, desde aquí abajo, desde tu cuello hasta a tu frente y puedas empezar a razonar y pensar desde otros lugares. Ojo, aquí resalto lo importante, algo muy importante, lo que son las creencias. Porque si mis creencias están, digamos, instauradas de forma disfuncional, entonces mi capacidad de razonar siempre va a ser en torno a esa creencia. Por ejemplo, una creencia en cuanto al dinero, que son muy comunes. Bueno, es que resulta que para mí todas las personas que tienen mucho dinero lo ganan de manera deshonrada. Por poner un ejemplo. Como tengo esa creencia ya, y digamos, como te expliqué, ¿no? La creencia es el cimiento invisible. Los pensamientos pueden ser cuando yo veo, por ejemplo, a un familiar que está ganando más dinero, ay, seguro está haciendo algo, ilegal, por ejemplo, o algo que no debe. Y resulta que eso se traduce en mi diálogo interno, que si a mí esa persona me invita a trabajar, yo empiezo a decirme, tú no puedes trabajar con esa persona porque si no vas a ser una persona deshonrada. O si empiezo a ganar dinero, más dinero, empiezo a autosabotearme y a decirme es que las personas que ganan más dinero son personas deshonestas. Y tú no puedes ser una persona deshonesta. O eres una persona deshonesta, haces todo mal y por eso no puedes ganar dinero. Y ojo, esto no te lo dice tan literal tu cerebro. Porque como es tan inconsciente y tan profundo, es automático. Y aquí importante, hay pensamientos y diálogo interno automáticos y conscientes. Por eso precisamente es importante estos ejercicios, este ejercicio que te estoy diciendo. Sentarme a detectar el momento en que apareció, identificar el mensaje que trajo, cuestionar ese diálogo, ese mensaje y responder de forma desde la comparación para crear un nuevo diálogo. Porque si no, entonces siempre va a estar ese diálogo o esa creencia ahí automática, controlando y dirigiendo mi vida, y yo voy a vivir bajo la frustración, bajo el enojo, bajo el resentimiento, bajo una tristeza, y a veces ni siquiera me voy a dar cuenta desde qué lugar viene. Entonces, el ejercicio ya te lo di. Espero que este momento lo hayas tomado de forma muy personal para ti. No es para que digas, ay, fulanito dice esto o piensa esto. No, no es para otro fulanito, es para ti. Justo solamente para ti. Para que tú aprendas a escucharte, a ser más amoroso o amorosa contigo, a empezar a practicar más la compasión contigo. Y esto no se hace desde el juicio, sino desde el amor. Cuando se active esa voz, abrázala, acéptala y guíala por donde la tienes que guiar, por ese nuevo camino que estás empezando a construir para crear esa vida plena que te mereces. Y como siempre te digo, si algo te movió en este episodio, no lo sueltes. Atrévete a ver la vida diferente,
y construir la vida plena que mereces.